Hermanos, cuando conocemos a Dios lo que Él suele hacer es llevarnos a través de un proceso en el cual somos refinados y va sacando de dentro de nosotros todas esas cosas antiguas, todas esas cosas que aprendimos en el mundo, pero que ya no tienen cabida en la nueva identidad que Dios nos quiere dar. Y es por eso que una vez has conocido a Dios, las circunstancias de tu vida y lo que se puede percibir desde fuera, lo que se puede percibir a simple vista, tiene una apariencia de monotonía como si no estuviera sucediendo nada. Y eso es lo que se conoce como el desierto. Y si estás en ese momento, es una buena señal porque significa que Dios está atravesándote por ese lugar en el que está enseñándote a confiar en Él. Y si vamos a la palabra de Dios, podemos ver casos en los que cuando Dios escoge a una persona y quiere levantarla, antes de poder hacer eso, les lleva al desierto para que allí sean tentados, para que allí sean probados y para que ahí su identidad nueva sea construida. Sin ir más lejos, Jesús estuvo en el desierto durante 40 días ayunando y siendo tentado. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de poder ir a Egipto a sacar al pueblo de Dios. Y Pablo, una vez tuvo la revelación de Jesús y se convirtió, también estuvo muchos años en el desierto, creo que son 3, donde estaba aprendiendo y donde estaba formándose. El ejemplo más claro lo podemos ver en el pueblo de Israel. Ellos están en Egipto donde son esclavos. Y es que Egipto representa el pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es que el pueblo de Israel nos representa a nosotros cuando antes de conocer a Jesús el pecado nos esclaviza y el pecado tiene el control sobre nuestra vida. Ahora bien, llega Moisés, que es el salvador del pueblo de Israel, va a Egipto, a donde están ellos, como Jesús vino a esta tierra donde estamos nosotros esclavizados por el pecado, a liberarlos. En Éxodo 12, Dios le dice al pueblo, tenéis que sacrificar un cordero y poner la sangre en el marco de la puerta. Éxodo 12:7 dice, tomarán la sangre, la pondrán en los dos postes y el dintel. Entonces, la sangre del cordero, de la misma forma que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre del cordero fue puesta en el marco de la puerta para que las personas que estuvieran cubiertas por esa sangre fueran libres del pecado y fueran libres así también de la muerte. Y esa es la forma en la que el pueblo de Israel puede salir de Egipto y esa es la forma en la que nosotros podemos escapar del pecado. ¿Con nuestro esfuerzo, con nuestra disciplina, con nuestra capacidad? No, con la sangre de Jesús que nos cubre y que nos limpia. Y es que la sangre de Jesús es el pago que Dios ha dado por nuestros pecados, porque el pecado es muerte y la sangre, según la palabra de Dios, es la vida. Entonces Jesús puso su sangre para Él, cargando nuestros pecados en la cruz, cargó con la condena, llevó la culpa y su sangre es lo que manifiesta que somos libres de esa culpa. Entonces, en el momento en el que su sangre nos cubre, somos libres del pecado y podemos escapar. Lo que sucede es que una vez salimos de Egipto y escapamos del pecado, tenemos que ir al desierto, que es un lugar en el que somos purificados y en el que todo eso que había de Egipto, todo eso que he aprendido en Egipto, esa mentalidad de esclavitud que tenía yo con el pecado, tiene que ir siendo rota y tiene que ir siendo modificada y tengo que ir aprendiendo a vivir a la manera de Dios. Por ejemplo, en el desierto ellos no podían conseguir alimento, por eso Dios les alimentaba con pan desde el cielo cada día. De esa misma forma, eso que antes me alimentaba en Egipto ya no me sirve y yo tengo que alimentarme con la presencia de Dios y con la palabra de Dios, con aquello que Jesús pone en mi corazón, tengo que ir saciándome yo. Porque una vez he salido de Egipto, todo eso que antes yo recibía y todo eso que antes me saciaba ya no me sacia más. Pero como en cierto modo estoy acostumbrado a esa mentalidad de Egipto, voy a seguir yéndolo a buscar ahí y es por eso que Dios tiene que ir arrancando a Egipto de mí. Porque realmente el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, pero seguían teniendo la mentalidad de esclavitud que habían aprendido allí. Y es que en el desierto es la temporada más importante de nuestras vidas, porque todo eso que antes estaba cimentado en nosotros mismos y en el mundo, ahora tenemos que hacer que Jesús sea el fundamento. La palabra de Dios tiene que ser la base de nuestra vida. Y es por eso que en esta temporada Dios va poniendo muchas situaciones y va llevándonos a través de cosas que nos enseñan y que nos cambian esta perspectiva. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y es que Dios quiere que caminemos por esos lugares en los que nosotros pensamos que no vamos a sobrevivir, esos lugares que están fuera de nuestro control, y podamos ver que Él sí que lo tiene controlado y podamos aprender a confiar en Él. Pero esto es una temporada en la que tenemos que sufrir y en la que tenemos que aprender a sufrir y aceptar el sufrimiento. Porque al final Jesús no nos llama
a que tengamos una vida cómoda, sino que nos llama a que carguemos nuestra cruz, a que muramos a nosotros mismos y a que le entreguemos nuestra vida a Él. Y es en el desierto que tenemos que aprender a que lo que nos sale por instinto sea hacer la voluntad de Dios y sea confiar en Dios y no en mí mismo. Pero claro, atravesar ese camino es algo difícil, porque en el desierto durante el día hace calor, por la noche hace frío, no hay comida, no hay agua, hay viento y las condiciones son muy adversas. Incluso el pueblo de Israel muchas veces quería volver a Egipto porque decían éramos esclavos, pero al menos ahí teníamos que comer, al menos ahí teníamos carne, al menos ahí teníamos todo controlado y teníamos esa seguridad. Y es en el desierto donde muchas personas deciden volver atrás. Yo mismo muchas veces me encuentro diciéndole a Dios, Padre, esto es demasiado difícil para mí, es una lucha que no puedo sostener yo mismo. Pero es en esos momentos donde Dios nos va rompiendo y donde Dios va construyendo algo nuevo. Porque si Dios no te rompe, que si Dios no destruye todo lo que había antes, no puede construir nada nuevo. Dios no está interesado en construir un poquito al lado de lo que tú ya habías hecho en tu vida. Dios quiere romperlo todo y construir Él de nuevo la persona que de verdad tienes que ser y la persona que Él dice que eres. Y si no pasamos por el desierto y aprendemos estas lecciones, vamos a estar toda la vida siendo inmaduros, siendo como niños espiritualmente. ¿Y cómo es que alguien deja de ser un niño? Con las responsabilidades, con el sufrimiento, aguantando y aprendiendo a ser paciente. Es como un niño se convierte en un hombre y cómo deja las cosas de niño atrás para vivir una vida adulta. Pues de esa misma forma, el desierto es un periodo de tiempo en nuestra vida que es completamente necesario para poder luego vivir las bendiciones de Dios, porque es en el lugar en el que tu voluntad se rompe y Dios crea su voluntad en ti. Es el lugar en el que Dios te enseña a confiar en su Espíritu, a escucharle y a obedecerle mucho mejor que lo que hacíamos antes, que era escuchar a los demás o escucharnos a nosotros mismos o escuchar a Satanás y obedecerle a él. Entonces el desierto es un periodo difícil, es un periodo de lucha, es un periodo de guerra, pero es el momento en el que te forjas y en el que te construyes y en el que Dios crea tu identidad y en el que Dios te enseña a caminar en el Espíritu. Pues cuando estás en el desierto te das cuenta de que dependes de Dios para todo. Y depender de Dios para todo es precisamente lo que te va a permitir que después Dios pueda darte las bendiciones y pueda construir esa vida que te ha prometido. Y Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no podemos aprender a andar en el Espíritu si no hacemos que nuestra carne muera. ¿Y dónde muere nuestra carne? Donde no tiene alimento, donde no tiene agua y donde está sufriendo las condiciones duras, ¿no? Y eso es el desierto, donde dejamos al mundo atrás, donde Dios saca el mundo de dentro de nosotros y donde permitimos que Dios nos construya de nuevo. Así que hermanos, si estáis en esta temporada, como lo estoy yo, no os desaniméis, perseverad, haced caso a Dios en las cosas que os pida, id aprendiendo, vais a cometer errores, esos errores os tienen que construir, no que destruir, esos errores tienen que enseñaros y es el momento de cometer errores porque una vez estás en la tierra prometida y tienes que luchar con los gigantes, ahí ya no puedes cometer errores. Así que hermanos, tenemos esta oportunidad de aprender y de construirnos caminando en el Espíritu y buscando la presencia de Dios cada día. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por sacarnos de Egipto y te pido que nos enseñes con tu Santo Espíritu a caminar estas tierras áridas, estos lugares pedregosos, estos lugares difíciles, que nos acompañes, que nos guíes y que nos lleves, que tu vara y tu callado nos sosieguen en este valle de la sombra y de la muerte. Padre, te pido que todas las personas que escuchen este vídeo y que estén en esta misma temporada, en este mismo desierto, toque sus corazones ahora y sientan tu calor para que puedan perseverar y para que puedan continuar. Hermanos, en el nombre de Jesús os quiero.